Bueno, es un título muy lindo por empezar. Traer a colación el deseo es refrescante. De cualquier manera, debo decir que esta es una época difícil para el deseo. Es una época donde impera el goce y el deseo es... hay que hacer todo un trabajo para despertarlo, como decía Lacan. Entonces, el deseo está ligado a la castración y a la falta. Y vivimos en la época del pleno de objetos del mercado, del pleno objetos tecnológicos, del pleno goce ofrecido para taponar todos los espacios del deseo. Y los jóvenes son, digamos, el blanco preferido del mercado, son grandes consumidores, los jóvenes y los niños. Entonces es difícil en esta época, más difícil que hace años atrás, despertar el deseo. En ese sentido me parece bien hablar del deseo, en el sentido de hablar de castración. Sí. Hablar de castración implica hablar de un otro barrado, de un otro que da lugar a un sujeto por venir, a un sujeto responsable en el sentido de que pueda responder por su deseo y que pueda responder también por su goce, también va a tener que responder por eso y las consecuencias de su goce. Entonces me parece sumamente interesante plantear el tema del deseo, en tanto, sí, estamos en la época de lo lleno, de lo colmado, de lo taponado, que es el goce. Y el deseo habla de la falta, del vacío creador, como decía Lacan, del agujero necesario para que algo se produzca de nuevo, donde hay lugar para, justamente, para que un sujeto advenga, un sujeto de la palabra, no solo un sujeto del goce. Bueno, el sujeto del goce, en tanto objeto, si querés, está siempre ahí, porque llegamos al mundo como objetos del otro. O sea, como decía Lacan en el Seminario 20, los niños son los pequeños objetos A de la madre. En ese sentido es la posición natural, entre comillas, en la que alguien, el parletre, llega al mundo. Pero ¿cómo advenir sujeto de la palabra? ¿Cómo llegar a engendrarse, como decía Lacan, autoengendrarse como sujeto, saliendo del marasmo, del pleno de goce, lleno de objetos, en los que los niños caen sumergidos? ¿Sí? Entonces, lo vemos en la práctica del psicoanálisis con niños. Me acuerdo hace muchos años un caso, un niño muy enloquecido, que es paradigmático, yo lo tomé en uno de mis libros. Me acuerdo, me parece que en El niño globalizado, un niño de 12 años que estaba enloquecido, no era psicótico, estaba enloquecido por el pleno de goce en el que vivía, el goce de sus padres, el goce de sus padres para con ellos, el goce en la casa. El niño tenía problemas de exceso de peso, pero un día en una entrevista con los padres, la madre decía que ella no soportaba tener la heladera vacía, que la heladera siempre rebosaba de todo. Claro, si no falta nada nunca, ¿qué vas a desear? Te tragas todo. El niño se tragaba todo, se taponaba de comida, estaba cada vez más obeso. Y era un niño brillante, era un neurótico obsesivo, no era un psicótico. Pero enloquecido. Pero enloquecido. Enloquecido por el pleno de goce. La madre engañaba al padre con un íntimo amigo del padre, que eran dos matrimonios recontra conocidos. Todo el mundo sabía y nadie sabía. Era esa cosa, el goce en el que el niño les tiraba a la madre con sillas, le partía sillas, partía puertas a patadas. Era algo, pero es que ese niño estaba invadido por el goce. Entonces fue el análisis lo que le permitió, estaba totalmente inhibido en sus lazos sociales, no podía jugar con otros niños, tenía terror además a los otros niños, que lo trataban mal, que él lo cargaban, no sé cómo se dice, bueno, ¿sabés lo que es lo cargaban? Sí, claro, sí.
le hacían bromas y lo tenían de gordo, y era un niño muy inteligente, no tenía ningún problema intelectual. En el colegio le iba perfecto, pero no podía hacer lazo con los otros niños. Y tenía un drama con el hermano menor al que no toleraba. Y, digamos, sus pesadillas nocturnas, tenía terrores nocturnos porque siempre entraba algún ladrón y asesinaba al padre o lo secuestraba a él. Era una cosa, pero estaba enloquecido por esa imposibilidad de encontrar un lugar donde alojarse en el deseo del otro, pero no en el deseo de la mamá o el papá, el deseo del otro para él, construirse su propio lugar en el deseo del otro, porque no es solo lo que el otro ofrece, sino es la posición que el sujeto toma frente al modo de gozar de ese otro, que en última instancia es su propio cuerpo. Lacan dice el otro es el cuerpo. Y este cuerpo que se lo tragaba, lo fagocitaba, lleno de comida, bueno, él tenía que tomar una posición frente a ese otro. Entonces, en ese sentido, el análisis le ofrece la posibilidad de horadar ese hueco para que el deseo advenga, y él advenga como sujeto de la palabra, y pueda decir yo esto sí lo quiero o yo esto no lo quiero. Y no aceptar todo pasivamente, con el odio que al obsesivo le genera esa pasividad, la agresividad imaginaria que eso despierta. Por eso rompía sillas y pateaba las puertas y se peleaba con el hermano y estaba a los gritos en la casa. Ahora en la escuela estaba arrinconado por el terror de su propia agresividad contra los otros. Entonces tenía miedo a los otros niños de su edad. Entonces, pero porque iba acumulando el odio bajo la forma de la agresividad vuelta sobre sí mismo, como decía Freud. Sí. ¿No? Por de pronto quería tomar eso, digamos, ni Freud ni Lacan hablan de adolescencia. Sí, la adolescencia es un concepto sociológico y del derecho, y del campo social, pero no es un concepto psicoanalítico. Bueno, Miller dice que es una construcción. Sí, es una construcción social. Sociológica. Social, sí, sí. Bueno. Entonces, donde se cruza el derecho y la sociología, bueno, pero no es un concepto psicoanalítico. Entonces, es cierto que Freud hablaba de una metamorfosis de la pubertad en relación con la vida sexual infantil y el posterior periodo de latencia, y entonces cómo se reflotaba la vida sexual infantil llegado el momento de maduración de los caracteres sexuales secundarios. Sí, los caracteres sexuales secundarios y las hormonas que empezaban a producirse en el organismo a determinada edad. O sea que él lo ligaba a una cuestión orgánica, desarrollo orgánico, etc. Para Lacan la cosa es un poco más ficcional. Lacan, en realidad, el cuerpo está siempre ahí, el otro es el cuerpo, no hay que olvidarse nunca, no es el otro social, es el cuerpo, y el cuerpo siempre empuja, y sobre todo en esta época donde los niños son estimulados por la televisión, los jueguitos, etc., a que el cuerpo entre en contacto con los otros cuerpos y en general de manera muy violenta. Los jueguitos de las computadoras, no sé, los Ataris, no sé ya cómo se llaman, porque yo en eso estoy un poco desactualizada. Mis nietos todavía no juegan con eso, pero la cuestión, sí, los jueguitos de internet. Presencia de lo violento. Pero de la violencia de los cuerpos, matar al cuerpo, golpearlo, destruirlo, cortarle una parte, reventarlo. Bueno, es reventar el cuerpo del otro, gozar del cuerpo del otro. Es el goce del otro que se impone como goce en la época. No es el goce fálico, que es el goce del bla bla. Yo me crié en la época del goce del bla bla. Cuando yo era niña había cuentos y los chicos íbamos al teatro y leíamos un montón y conversábamos y jugábamos a las muñecas. A lo sumo teníamos muñecas, no es que teníamos 150.000 juguetes, viste, la casa, la casita de Barbie, el club, no sé, la pileta de natación de Barbie, no se tienen de todo.
En nuestra época no era así, entonces se hablaba, se conversaba, se decía, jugábamos, una era la mamá, la otra era el papá, una era el paciente, el otro era el médico. Bueno, y jugábamos hablando, como decía Freud, los niños juegan con las palabras. Sí. No necesitan juguetes. Pero en la época del imperio del mercado, producto del discurso de la ciencia, la tecnología y todo lo que eso trae aparejado, los niños están taponados de objetos de mercado y no hablan. No, casi no leen. Ven imágenes de la computadora donde hay ruidos, porque en realidad no sé, ni siquiera se entienden lo que dicen los muñecos que se van matando en la computadora. Ruido, y balas, y sí, todo es un ruido, no hay palabras. Hay pura la lengua, si querés, ese ruido de la lengua que enloquece. Por eso digo niños enloquecidos. En Virtualia 31 salió un texto mío que se llama Enloquecidos y desvergonzados, niños y jóvenes de hoy. Porque se trata de eso, del enloquecimiento que produce el goce en exceso que invade los cuerpos. Sí. Contra la posibilidad que daría el vaciamiento que introduce justamente el falo por la vía de extraer el goce del cuerpo y pasarlo a la palabra, porque el goce fálico está fuera del cuerpo. Sí. Entonces, los jóvenes de hoy se encuentran invadidos por el otro goce, si querés llamarlo goce femenino. Es ese otro goce del cuerpo, goce femenino, que los enmudece, los aísla, porque vos vas a ver un montón de jóvenes jugando en su computadora, ellos dicen con otros. Pero en realidad vos ves que en la pantalla ven cosas que se mueven, tipos que se pelean, que se matan y qué sé yo. No sé, y supuestamente están en red un montón que se dirán alguna cosa, 3 palabras cada tanto, pero en realidad no hablan. No. Y están con los botones y qué sé yo, y moviendo Entonces, y son jóvenes de 20, 21, 22, 25, ves jóvenes... jóvenes de 30. Y jóvenes de 30 y 35. Yo tengo mujeres que se quejan que los maridos están prendidos a la computadora cuando ellas llegan a la casa y entonces están con los jueguitos de la computadora y no les dan ni 5 de bolilla. Y son jóvenes, tienen 30, 32, 35 y no se hablan. No se hablan entre ellos, no hablan tampoco con otros. No es que están... Por lo menos en mi época se hablaba por teléfono, por ejemplo. Entonces las chicas podíamos pasar 3 horas hablando por teléfono con la amiga, que los padres decían, la cuenta del teléfono. Bueno, porque salía caro, pues era lo máximo, si no nos reuníamos en la casa de uno o de otro para conversar. Pero ahora, que viven juntos, te digo, una pareja de 30 años, una joven, tiene un niño de 3 años, y ella llega a la casa y el marido se la pasa jugando con los jueguitos. Entonces, son jóvenes, ya tienen una familia, tienen un niño, y sin embargo no pueden salir del aislamiento que genera el goce del propio cuerpo, porque aísla a la gente entre sí. Y lo que vos ves en los jóvenes en la actualidad es eso, están aislados del cuerpo de los otros. Yo me acuerdo, un paciente me dijo una frase maravillosa, me dice, los objetos técnicos, por ejemplo, el celular, dice, nos acerca a aquellos que están lejos y nos aleja de aquellos que están al lado. Porque vos ves, hay un ejemplo maravilloso. Una pareja, yo una vez fui a cenar a un restaurante muy bonito, chiquitito, un restaurante francés en Buenos Aires, muy lindo, muy romántico. Entonces, había una pareja en una ventana, uno frente al otro, cada uno con su teléfono. Una pareja joven. Una pareja joven, uno con un teléfono, uno con el otro, mirando por la ventana. Uno hablaba con uno y otro hablaba con otro. Entonces digo, ¿para qué vinieron al restaurante? Mira, a mí la práctica, tanto con niños como con púberes y adolescentes, y en realidad con gente menuda a jóvenes, sí, me ha enseñado que es muy interesante escucharlos. Y que si se les da el espacio para usar la palabra, la usan. Pero tiene que haber ahí alguien que se proponga como aquel al que se dirige la palabra. Aunque no nos hablen a nosotros, porque como digo,
Desde el punto de vista de la transferencia analítica, lo que abrimos nosotros es el espacio del otro de la transferencia, que es el gran otro del fantasma, en realidad, porque no existe el otro. Pero por eso no nos hablan a nosotros, le hablan al otro. Pero el hecho de que uno esté ahí haciendo ese pasaje hacia el otro permite que hablen. Y hablar es estar en falta, y estar en falta es desear. Hay un hermoso cuento de Boris Vian que les aconsejo leer. Boris Vian, no sé, ya ustedes no deben saber quién es. No, porque Boris Vian es un autor francés de mediados del siglo XX que escribió varios libros muy lindos, una escritura medio fantástica. Yo no me acuerdo si es En la espuma de los días o Hierba Roja, son dos novelas. Él tiene un personaje que lo llama o el coronel o el general, era un grado del ejército, ya no me acuerdo, lo leí cuando era adolescente, pero me quedó muy marcado. Y es una pareja joven que tiene un bicho, como un perro peludo, pero que habla. Él inventa un bicho que habla. Todo peludo y que habla, camina en cuatro patas, pero habla. Y, y un día el perro deja de hablar y deja de comer. Esto es una novela de los años 50 del siglo XX. Deja de comer. Lacan lo cita a Boris Vian en algún momento, sí, era de la época de Lacan, de la época de los estructuralistas. Entonces, deja de comer, deja de hablar, y que yo, estos dicen, ¿qué pasó? Y que coronel o general, no me acuerdo, era uno de esos nombres. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos habla si están desesperados? Entonces, un día el bicho este se levanta, estaba tirado en el piso, sin comer, sin tomar agua, sin hablar, y dice, voy a hablar por última vez, para que entiendan y no traten nunca más de que yo hable. Entonces les dice, yo quise encontrar toda mi vida mi guapití. ¿Mi guapiti? Guapití, W-A-P-I-T-I, acentuado, guapití, un objeto imaginario. Dice, finalmente lo he encontrado y aparte es maravilloso, porque dice, vive entre mis pelos. O sea que se adhirió a su cuerpo. Encontró el goce que faltaba, que taponaba el fin de la castración. Con lo cual dijo, yo no necesito ni comer, ni beber, ni hablar más, porque ya me puedo morir. Encontró el objeto del deseo, que si se encontrara sería mortal, porque el deseo es pura falta y nos hace vivir. El goce tapona y nos mata. Entonces, ese ejemplo de Boris Vian es paradigmático, es precioso. Entonces, esta es la cuestión. El deseo es lo que nos hace vivir, buscar, interesarnos por cosas nuevas, leer, aprender, buscar gente, conocer amigos, tener actividades, bailar, comer. Claro. Piensen en las anorexias adolescentes. Es puro goce que obtura el tapón de la castración, que es lo que marca el deseo, es la castración, es la pura falta que motoriza, y que ahoga al sujeto mismo e incluso puede destruir el cuerpo. En los jóvenes se ve mucho eso, con las drogas. Yo no sé si ustedes se enteraron que ahora en la Costanera, en un boliche de la Argentina, hubo una fiesta tecno, claro, y murieron no sé cuántos chicos con sobredosis de no sé qué droga novedosa que han... No, más de 6, casi 12. Sí, No me acuerdo, mucho. un montón de chicos jóvenes con las drogas sintéticas, pero que no son exactamente el éxtasis, sino que es una novedad. No se sabe bien lo que tomaron, murieron porque ellos han tomado esto para llenarse más de música y se llenaron tanto de todo que murieron. Jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces, las drogas, la anorexia, la bulimia, porque cualquier cosa nos puede matar. Es una buena elección porque abre
la posibilidad de situar que un psicoanálisis le abre las vías del deseo a un ser hablante, porque le permite surgir como sujeto de la palabra y no ser un puro objeto de la lengua. Entonces, surgir como objeto responsable, el que responde por sí, por lo que quiere o por lo que no quiere, es una tarea fundamental para los psicoanalistas. Y con los jóvenes, que son los más sacrificados por el mercado, en el sentido de que bajan cuerpos, sí, los jóvenes en la guerra, los jóvenes en las discos, o sea, bajan cuerpos que da asco, porque no son los de 40 que van a luchar a las guerras, llevados al sacrificio. Entonces, la cuestión es abrir el agujero del deseo, el vacío que supone la castración, implica también la posibilidad de pensar. Porque si estamos saturados por imágenes y ruidos, no se piensa nada, no se decide nada en ese sentido, de decidir el camino de vida que cada uno quiera hacer. O sea que se juega también ahí en la posibilidad de una decisión. Por supuesto, el psicoanálisis apunta a eso, a que alguien decida qué vida quiere tener y deje de responsabilizar a los otros por la vida que él tiene. Eso es muy propio del adolescente, ¿no? Es muy propio del parletre, ¿cómo decirte? Mi mamá, mi papá, el jefe, mi marido, mi mujer, el vecino. Siempre es otro. Es de la propia queja. Es así.